Gracias por continuar con nosotros. Continuamos analizando esta contrarreforma que buscaría desaparecer los organismos autónomos aquí en nuestro país. Para hablar sobre este tema, saludo ahora a Kenneth Smith. Él fue jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Gracias por estar con nosotros, Kenneth. Muchas gracias, Tania y Adán. Gracias por la invitación. Kenneth, ¿qué tanto este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá protege la existencia de los distintos organismos autónomos? Llámese el INAI, el IFT, la COFESE, la CRE. ¿Qué tenemos en este tratado? Y cómo poder evitar su desaparición. Claro, mira, yo te diría que el tratado protege en dos niveles. Por un lado, hay ciertos organismos independientes como el Instituto Federal de Telecomunicaciones que dentro del capítulo 18, en particular el artículo 18-17 del TEMEC, se establece de manera explícita que serán órganos autónomos y con poder de decisión independiente. Es decir, en el caso de que se absorbiera el IFT, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí sí los socios comerciales pueden argumentar de entrada que hay una posible violación del tratado, obviamente sujeta a la posibilidad de un debate jurídico en un panel, pero sí podrían hacerlo porque de manera explícita está establecido. Con respecto a otros muy importantes, como por ejemplo la Comisión Federal de Competencia o varios de las dependencias que tú mencionabas, no es tan explícita la cobertura en el TEMEC, pero sí hay que tomar en cuenta que en cada uno de los capítulos, ya sea que se refieran a buenas prácticas regulatorias, por ejemplo, y hablen de la CONAMER, o obviamente el capítulo de competencia y hablen de la COFESE, lo que se establece ahí, el compromiso específico es que los gobiernos tienen que asegurar que sus autoridades reguladoras sean capaces de, en el caso de COFESE, por ejemplo, promover la libre competencia y en ese sentido cumplir con las leyes mexicanas en la materia. Si al absorber estos órganos independientes se les resta presupuesto y se les quita capacidad técnica, en ese sentido los socios comerciales pueden argumentar que va a haber una violación en la manera en que operen porque ya no van a tener ni el presupuesto ni la capacidad técnica para ejercer sus funciones. Entonces, sí es un problema en términos de absorber o desaparecer estos organismos autónomos. Es un problema no solo del punto de vista jurídico del TEMEC, sino del punto de vista de la función que sirven estos organismos. Es decir, la autonomía y la independencia de los reguladores es sumamente útil, no nada más en México, sino en muchísimos países, porque la transparencia, la competencia y la regulación eficiente puede darse en un entorno separado del Poder Ejecutivo, es decir, no sujeto a injerencias políticas y no sujeto a presión de actores económicos dominantes. Ese es el valor que tienen estos organismos y sí están protegidos en el TEMEC. Kenneth, buena tarde. Entonces, ¿por qué este planteamiento por parte del Ejecutivo? ¿Acaso los asesores jurídicos del Ejecutivo y de los legisladores, ahora que seguramente pasará con ellos, no han medido esto? ¿O por qué estamos hablando de esta situación si hay un tratado que se firmó? Mira, lo que hemos escuchado hasta ahora por parte del Ejecutivo en México es un argumento en torno al costo que representan estos organismos reguladores. Si nosotros podemos ya analizar qué es lo que hacen, cómo operan, nos damos cuenta que hay beneficios mucho más grandes que los costos de mantenerlos en vigor, estos organismos. Por ejemplo, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se calcula que en los 7 años de existencia han generado ahorros o beneficios para la sociedad por más de 540,000 millones de dólares, perdón, de pesos. Esto significa que por cada peso invertido en el instituto hay 47 pesos de beneficios para la sociedad. ¿Cómo se dan este tipo de beneficios? En reducción de las tarifas, la participación de diversos actores en las diversas áreas del sector de telecomunicaciones, como en banda ancha, telefonía móvil, etcétera. Entonces, hay que analizar a fondo y hacer un análisis de costo-beneficio real con respecto a lo que hace cada uno de estos organismos autónomos y entender que de entrada les sirven a la nación, les sirven al funcionamiento de la economía de nuestro país y además es por ello que se plasmó en los tratados comerciales, no solo en el TEMEC, sino también en el Acuerdo
Transpacífico y nuestro acuerdo con la Unión Europea, la importancia de tener reguladores imparciales y transparentes. Eso es lo que de alguna manera se está perdiendo de vista en este debate, que únicamente parece enfocarse en el costo que representan estos organismos, más no en sus grandes beneficios. Kenneth, tú nos dices, este tratado pues protege al IFT, al resto a lo mejor de forma, pues no directa, indirectamente en el tema, por supuesto, de transparencia, anticorrupción, competitividad. ¿Hasta dónde podría llegar este tema si el gobierno hace oídos sordos y de plano pues dice, no, esto ya no va a existir y bueno, pues va a depender de las diversas secretarías? Mira, yo diría que más allá, como lo mencionaba al inicio, de la estructura, digamos, de la arquitectura institucional que tengan los reguladores, el problema de incorporarlos a las secretarías y con este afán de reducir su presupuesto, porque ese parece ser el objetivo que se ha plasmado de alguna manera plantear esta iniciativa, lo que estaría sucediendo es que le estarías quitando la capacidad de regular de manera eficiente y por lo tanto empezarías a tener un impacto negativo en los sectores que se regulan, ya sea que sea el sector, por ejemplo, altamente regulado como es el de telecomunicaciones, pero también en materia de infraestructura, de energía, por ejemplo, son sectores regulados en donde el grado de regulación y la transparencia que se dé y la Comisión Federal de Competencia, que tiene un impacto transversal en todos los sectores para promover la libre competencia, si tú empiezas a perder la posibilidad de establecer regulación eficiente en esos sectores, lo que acaba sucediendo es que empiezas a afectar la inversión en nuestro país, tanto de inversionistas del sector privado doméstico como extranjeros, y esto puede afectar la viabilidad de los proyectos de inversión de nuestros socios comerciales. Y eso te puede llevar potencialmente al inicio de paneles por incumplimiento del tratado en materia de transparencia, en materia de inversión y en materia, por supuesto, de acceso a mercados. Y eso puede ser muy costoso para nuestro país si no se cuida esta autonomía y esta capacidad técnica de los organismos reguladores. Kenneth, hablabas de necesaria la presencia de reguladores imparciales. ¿Se puede, aun cuando pertenezcan a la misma estructura de gobierno y el gobierno puede estar participando precisamente en esta posible controversia de partes, ¿se puede tener reguladores imparciales? Sin lugar a dudas, aquí estamos hablando un poco de lo que vendría siendo la arquitectura institucional de cada uno de estos organismos y sin lugar a dudas, dependiendo del presupuesto que se les asigne, digamos, de la capacidad técnica que se establezca. Un ejemplo que te voy a dar es, por ejemplo, en la iniciativa del senador Monreal de hace algunos meses de consolidar a los organismos reguladores, se hablaba de eliminar los exámenes técnicos para convertirse en comisionados y eso sería muy grave porque al restarle capacidad técnica, al restarle presupuesto, te vuelve muy difícil que, por ejemplo, como en la Comisión Federal de Competencia Económica, puedan analizar temas muy complejos de materia de poder económico dominante en términos de las fusiones y adquisiciones de empresas que suceden más de 150 expedientes al año, es decir, no se darían abasto, tendrías una situación muy complicada para poder cumplir con los objetivos de cada uno de estos organismos. Ese es, yo creo, el riesgo principal. Y hay que entender que los organismos independientes son funcionarios públicos, son funcionarios que están realizando sus tareas técnicas, pero al tenerlos como órganos independientes, no están sujetos al mismo grado de presión política, tanto de otras dependencias del Ejecutivo, del Congreso o de los agentes económicos que dominan cada uno de estos sectores. Kenneth, sin la existencia de estos organismos autónomos, ¿qué señal estaríamos enviando, en materia de riesgo país para pues invertir o no en territorio nacional, en territorio mexicano? Mira, sin lugar a dudas sería una señal negativa. El tema de los organismos independientes no se inventaron en México, no es un invento neoliberal, como se ha estado diciendo por ahí. Responde a las mejores prácticas internacionales. Son prácticas que se promueven activamente al interior de la OCDE, por ejemplo, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a nivel mundial. Podemos analizar las estadísticas en términos del crecimiento económico de los países desarrollados que
cuentan con estos organismos independientes y mucho, en gran parte, la capacidad de promover la transparencia, la competencia y atraer inversión y, por lo tanto, empleo y riqueza a sus países, depende mucho de la capacidad de tener regulación transparente y eficiente. Esa sería la principal pérdida para nuestro país, porque no solo perderíamos la capacidad de estar estableciendo regulación eficiente y basada en conceptos técnicos, sino que también afectaríamos el riesgo país y la certeza jurídica. Podemos acabar afectando de manera negativa el atractivo de México como destino de inversión. Kenneth Smith, negociador, ex jefe de la negociación del TEMEC, te agradecemos mucho tu participación y haber compartido con nosotros estos puntos de vista. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Buenas tardes. Gracias.